Secretos de la Segunda Guerra Mundial. El código Enigma. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas alemanas creyeron que su máquina criptográfica Enigma era indescifrable, pero los británicos habían descifrado sus secretos, acortando en 3 años la guerra. Cuando el 8 de mayo de 1945 los jefes militares británicos celebraban la victoria en Europa, la vitoreante multitud no sabía nada del papel vital de los criptógrafos. La guerra secreta contra Enigma se luchó en esta mansión campestre en Bletchley Park, en el corazón de Inglaterra, un lugar insólito para uno de los mayores triunfos técnicos de la guerra. Descifrar Enigma tuvo un papel crucial en la derrota del Afrika Korps de Rommel en el Sáhara. En la campaña más larga de la guerra, la Batalla del Atlántico, el trabajo de los criptógrafos significó la diferencia entre la victoria y la derrota. Y ayudó a sentar las bases para la victoria aliada en la reconquista del oeste de Europa que siguió a los desembarcos del día D. Bletchley Park albergó el mayor secreto de la guerra, parte de la historia oculta del conflicto no revelada hasta 30 años después de la rendición de Alemania. Cuando los antiguos enemigos de Gran Bretaña descubrieron que sus mensajes más secretos habían sido leídos a diario por británicos y americanos, se quedaron mudos de asombro. En ningún lugar fue más patente la contribución de los criptógrafos que en la lucha contra los submarinos alemanes en la Batalla del Atlántico, que podían haber matado de hambre al pueblo británico hasta llevarlo a la derrota. Como escribiera más tarde el primer ministro Winston Churchill, la única cosa que me aterraba durante la guerra era el peligro de los submarinos. Sin el desciframiento de Enigma, la Batalla del Atlántico y la guerra podrían haberse perdido. Para los británicos la historia comienza antes del estallido de la guerra. En agosto de 1939 se amontonaban nubes de tormenta. Londres se preparaba para una guerra con Alemania que ya se consideraba inevitable. El 16 de agosto, mientras los jóvenes respondían a la llamada de alistamiento, 2 oficiales llegaban a la estación Victoria de Londres. El primero era el comandante Wilfred Dunderdale de la inteligencia británica en París, que actuaba como guardaespaldas de su compañero de viaje, el jefe del departamento de cifra y códigos de la inteligencia francesa. El capitán Gustave Bertrand llevaba consigo un maletín de aspecto anodino que entregó a un hombre en cuya solapa figuraba el emblema rojo de la Legión de Honor. Era el coronel Stuart Menzies, segundo jefe del Servicio Secreto de Inteligencia, el SIS. El maletín contenía una réplica de la ultrasecreta Schlüsselmaschine E alemana, o máquina de cifra E, más conocida como Enigma. La máquina había sido desarrollada en los primeros años 20 para que los hombres de negocios mantuvieran en secreto sus intercambios comerciales, pero en 1923 la Armada alemana comenzó a utilizar su propia Enigma. Hacia 1935 Enigma era ya parte del equipo de las Fuerzas Armadas y la inteligencia alemanas. Se llegaron a fabricar 100.000 máquinas Enigma. Enigma se parecía a una máquina de escribir, pero se alimentaba con una pila y no empleaba papel. Sus mensajes codificados se transmitían en Morse para ser descifrados por otra máquina Enigma al extremo de la línea. En la máquina había 3 partes importantes: el teclado, un clavijero conocido como el panel Stecker y 3 rotores,
cada uno de los cuales contenía las 26 letras del alfabeto. Cuando el operador pulsaba una tecla, enviaba un impulso eléctrico que recorría el interior de la máquina. El impulso pasaba por el clavijero, donde era redirigido hasta el primero de los rotores que contenían el alfabeto. En estos rotores era donde el operador hacía los ajustes de la máquina Enigma. En plena guerra se cambiaban cada 8 horas. Unas ventanillas mostraban las letras en los rotores, indicadas aquí por su orden numérico en el alfabeto. Cada vez que el operador pulsaba una tecla, avanzaba una letra el rotor derecho, luego el rotor central y finalmente el de la izquierda. El impulso pasaba de derecha a izquierda a través de los cables de cada rotor y era devuelto por un reflector de izquierda a derecha. En su viaje de vuelta, el impulso volvía a entrar en el panel Stecker, donde se redirigía por segunda vez. Su destino final era un tablero de luces sobre las teclas que se iluminaba con la letra transpuesta. La letra que se iluminaba dependía de los ajustes de la máquina, y esto podía hacerse en la notable cantidad de 150 millones de millones de millones de modos. El mensaje codificado era transmitido en Morse para ser descodificado por una máquina Enigma receptora ajustada en la misma clave diaria. Dado el número casi infinito de ajustes y la frecuencia con que se cambiaban, los alemanes estaban convencidos de que Enigma era segura. Pero en esto resultaron estar fatalmente equivocados. Después de la derrota alemana en 1918, el Tratado de Versalles pretendió asegurar que la potencia militar alemana no volviera nunca a amenazar la paz. La orilla oeste del Rin y la zona minera del Sarre fueron ocupadas por tropas aliadas. El ejército alemán quedó reducido a 100.000 hombres y se le negó armamento pesado y apoyo aéreo. Sin embargo, el rearme se llevó a cabo en secreto en los años 20, al principio bajo la guía del general von Seeckt. La Armada alemana comenzó a desarrollar la máquina Enigma con fines militares secretos. Sin embargo, las máquinas Enigma para usos comerciales siguieron a la venta hasta el fin de la década. El ritmo del rearme alemán se aceleró con la llegada al poder de Adolf Hitler en 1933. Las tácticas de movilidad rápida que iban tomando cuerpo en el ejército alemán dependerían de la rapidez y la seguridad en las comunicaciones que ofrecía Enigma. Francia y su aliada Polonia llevaban tiempo muy preocupadas por la veloz escalada del rearme alemán. Los polacos en particular se movieron rápidamente para hacer frente a las nuevas máquinas cifradoras alemanas. Se formó un equipo de criptógrafos, el BS4, dirigido por Marian Rejewski, Jerzy Rosiski y Henry Zygalski. Conocían la existencia de la máquina Enigma que habían visto en fotografías. Usando simplemente el análisis matemático, Rejewski elaboró un método para descubrir qué rotores había en la máquina. Pero no pudo descifrar los mensajes porque no conocía el cableado interno de los rotores.